Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Piratas de la Historia. Hoy nos sumergiremos literalmente en uno de los temas más fascinantes de la historia, el Mediterráneo como espacio histórico. Y para guiarnos, nada mejor que las ideas del gran historiador Fernand Braudel. Hola Kiara y hola quienes nos escuchan. Sí, hoy nos adentramos en el Mediterráneo, pero no como turistas, sino como historiadores. Vamos a hablar del mar como eje de vida, de comercio y de culturas. Todo desde la mirada de Braudel y su enfoque de la longue durée. Y nada mejor como introducción que citar una de sus frases textualmente. ¿Qué es el Mediterráneo? 1000 cosas a la vez. No un paisaje, sino innumerables paisajes. No un mar, sino una sucesión de mares. No una civilización, sino civilizaciones amontonadas unas sobre otras. Nico, empecemos por lo importante. Braudel propone una mirada distinta del tiempo histórico, ¿no? Exactamente. Él distingue tres niveles. El tiempo corto, que es el de los acontecimientos, el medio de las estructuras sociales y económicas, y el largo, que es la famosa longue durée. Es este último el que le interesa para entender procesos que perduran durante siglos, como los que se dan en torno al Mediterráneo. Aunque vos, Kiara, podés adentrarte más específicamente en lo que es la longue durée. Está bien. El concepto de longue durée, si no me equivoco, es propuesto por la Escuela de los Anales y fue popularizado por Braudel. En el estudio del Mediterráneo medieval, la longue durée permite entender cómo factores como el clima, el relieve, los vientos, las corrientes marinas o las formas de vida tradicionales condicionan profundamente los procesos históricos. Exacto. Por ejemplo, el modelo de agricultura mediterránea, el uso del olivo o la dependencia del mar para el comercio y la pesca persisten durante siglos y estructuran la vida de las sociedades medievales más allá de los cambios políticos inmediatos. Eso nos lleva directo a otro punto, la influencia de las características geográficas en la historia del Mediterráneo. Braudel lo describe como un mar de montañas, un lugar donde la fragmentación geográfica generó una enorme diversidad. Claro, no es lo mismo una costa escarpada en Grecia que una planicie del norte de África. Por esa diversidad, en lugar de separar, generó contacto. Las rutas marítimas eran como autopistas. El mar, de cierta manera, unía. Siguiendo con el mar, ¿no te parece maravilloso cómo muestra el Mediterráneo como un gran mercado flotante? Totalmente. Se muestra el Mediterráneo como una red de ciudades portuarias, rutas comerciales y centros de poder que giran en torno al mar. Además, durante la Edad Media, el Mediterráneo no fue una barrera, sino un punto de contacto. Disculpa, Kiara, pero me parece pertinente mencionar que este punto de contacto en los últimos años ha sido explotado mercantilmente por Japón y sus embarcaciones pescadoras, el cual en sus escritos Braudel citó que hoy que los estados mediterráneos se preocupan seriamente por proteger el mar interior contra la contaminación y las destrucciones que lo amenazan en forma tan peligrosa, el proyecto de un parque marítimo se vuelve un poco más utópico. Continuando con lo que mencionás, esto se debió a que estas rutas marítimas conectaban varios lugares como pueden ser Europa, el Magreb y el Oriente Medio, donde hay un flujo constante de barcos comerciantes y población, entre otras cosas. Volviendo un poco con la historia, en estas rutas marítimas, las ferias, los mercados y las ciudades costeras como Venecia, Génova y Alejandría actúan como puntos de intercambio de productos, ideas, tecnologías y religiones. Y no solo puntos de bienes materiales, también hubo un intercambio de saberes. Por ejemplo, los textos griegos llegaron a Europa gracias al contacto con el Islam. Es más, el mar era tanto una vía de comercio como una red cultural. Braudel muestra cómo esa vida marítima sostenía un sistema económico que sobrevivía incluso a los cambios políticos y religiosos. Sin embargo, a pesar de mencionar el comercio en estas rutas marítimas, el mar Mediterráneo no se destacó históricamente por su abundancia pesquera, sino por lo que mencionaste vos, su función como vía de transporte y comunicación.
Braudel en una parte mencionó textualmente: la pesca del atún sigue siendo una gran aventura en la que participa toda una población local, pero la excepción hace la regla. El Mediterráneo líquido es pobre. Su pesca total representa apenas 1/3 de la pesca noruega por sí sola. No solo era pobre en pesca, sino que uno de los defectos que sufre también es que tenía horizontes muy limitados, con costas cercanas, muchos puertos y condiciones meteorológicas muy predecibles. Navegar más allá de lo conocido daba miedo, era algo casi místico. Los marineros sentían gran temor a lo desconocido, se encomendaban a la Virgen María como Stella Maris, como para tirarte un dato. Los fenicios fueron los primeros pioneros en viajes largos. Más tarde, en la época helenística, se lograban travesías rápidas con buen viento. Desde el siglo XVI, los viajes aumentaron y se diversificaron, aunque muchos aún evitaban las aguas abiertas. ¡Qué buen dato que tiraste! Además, el mar también fue visto como un espacio estratégico para el poder. O sea, quien lo domina controla el comercio y las rutas. Me hiciste recordar. Las ciudades-estado como Génova y Venecia lucharon por su hegemonía marítima, donde se evidenció también un escenario de conflicto entre cristianos e islámicos. Braudel mencionó que la gran historia se obstina en atravesar el mar, en subyugarlo, en apoderarse de sus rutas para que el adversario no pueda explotarlas y tenerlas a su merced. Ahora bien, pasemos a la pedagogía. Si tuvieras que enseñar estos conceptos en una clase de historia medieval, ¿cómo lo harías? Qué buena pregunta. Yo propongo una clase con enfoque vivencial. Dividiría a los estudiantes en grupos y cada uno representaría una ciudad del Mediterráneo medieval. Por ejemplo, Venecia, Constantinopla, El Cairo. Me encanta. Y que investiguen sus rutas comerciales, los productos que intercambiaban, las culturas con las que interactuaban. Y luego organizar una feria medieval del Mediterráneo en el aula, donde cada grupo presenta su ciudad y negocia con los otros. Sería una forma de vivenciar ese mundo interconectado que Braudel describe tan bien. También podríamos trabajar mapas, comparar paisajes o leer fragmentos del libro de Braudel. Así los estudiantes aprenden historia, conectando con la geografía, la economía y la vida cotidiana. En definitiva, Braudel nos invita a mirar la historia con otros ojos, no desde los grandes hechos, sino desde los grandes procesos. Y nos muestra que el Mediterráneo no es solo el mar, sino una forma de vivir, de intercambiar, de resistir el paso del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos reencontramos en el próximo episodio de Piratas de la Historia, que como spoiler les informamos que vamos a hablar de un tema muy interesante y, si le quieren poner un adjetivo cinematográfico, épico. Utilizaremos al reconocido autor británico Perry Anderson. Hasta la próxima.